Muchas gracias, presidenta, y bueno, pues un gusto escuchar a todos los que fueron articuladores de esta reforma en 2011 y que pues ahora tenemos que retomar, como bien dicen, en esta próxima legislatura, la 65, en donde le daremos seguimiento a algo que ya se arrancó. En esta 64 legislatura tuvimos a bien hacer una revisión de todas estas iniciativas que precisamente retomaban estos tratados internacionales en donde una de las principales partes que encontramos fue el rescate de la dignidad humana. Y se conjuntaron en la Comisión de Puntos Constitucionales más de 50 iniciativas en ese sentido para establecer cómo armonizamos el texto constitucional con todo esto que implicaría la no discriminación, la dignidad humana, y que por lo mismo tengamos entonces ahora que llevar, quedó en el pleno de la comisión. Queremos ahora proponerlo en el pleno porque habla de varios aspectos de iniciativas que fueron de todos los partidos políticos para hacer valer que la no discriminación, el que se respete a toda persona, el que no haya esa discriminación por el hecho de su origen, de su preferencia, orientación sexual, que además ahí también, lo decía Pablo Gómez hace un rato, quedó la discusión y está pues la propuesta de cambiar el texto en el primero constitucional. No se trata de preferencias, sino de orientación sexual, y eso es algo que causó mucha polémica. Aquí se ha dicho, hemos tenido, y el texto constitucional está basado en toda una propuesta de Estado laico, pero a la hora de dictaminar o de dar la discusión en las comisiones, se nos ha olvidado hacer valer el Estado laico por el cual nos debemos de regir. Y yo creo que también ahí hago un llamado y una invitación a que conforme a eso vayamos observando las modificaciones, ya sean al texto constitucional o de carácter secundario, de todo lo que nos implicará el trabajo en la siguiente legislatura. Yo creo que hubo toda una serie de planteamientos en diferentes legislaturas, en las últimas legislaturas en este país, donde más bien se adelgazó al Estado mexicano, se adelgazó en sus facultades, en sus atribuciones, en su regulación, y bueno, eso implicó el que, pues, ante la incredulidad de una sociedad que ya no veía contrapesos en el poder, bueno, pues la creación de los órganos autónomos haya sido una salida que se encontró en su momento para que entonces se le diera respuesta a la falta de transparencia, a la corrupción, a la incredulidad en las instituciones, y todo eso también será parte de la discusión en la próxima legislatura, porque bueno, aquí yo retomo lo que decía el senador Pedro Joaquín Caldwell, que se hizo que al Estado fuera más competitivo, más próspero, pero solamente en exportación de materia prima y en una explotación descomunal de nuestros recursos naturales. Por eso es que regreso a esa parte en donde al Estado lo tenemos que fortalecer, tiene que regular más, tiene que cuidar más, no solamente el medio ambiente, sino el cómo hacemos una sana inversión para no dañar nuestros propios recursos naturales. Y bueno, pues de ahí que todo lo que implique el interesar que el Estado tenga más claras y más apropiadas todas sus funciones para defender todos estos derechos y para hacerlos valer ante la sociedad, será lo que nos rija en la próxima legislatura. Obviamente también estas leyes secundarias que están pendientes, más allá de hacer comisiones o no, algo que nos ha caracterizado en esta legislatura, pues es el que hagamos que las que están funcionen, que todas estas comisiones que tenemos temáticas hagan su trabajo conforme a lo que corresponda a cada iniciativa
y pues en realidad no nos dimos a la tarea de formar ninguna comisión especial más para dirimir estos temas, porque creo que al igual que las instituciones del Estado, las comisiones al interior de la Cámara deben funcionar, deben hacerse cargo de los temas que nos irán llegando o de los que rescatemos que se discutieron todavía en esta legislatura que aún no termina y que bueno, nosotros tengamos que poner todo de nuestra parte, insisto, para hacer valer que esta situación en la que quedó el artículo 1 constitucional, en donde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales tienen un rango igualitario, diría yo, bueno, que siempre nos rija ese derecho pro persona, esa determinación de hacer valer que eso es lo que vamos a tener que legislar. Iremos a la construcción de todo el diálogo que implica el derecho parlamentario y bueno, pues haciendo, insisto, valer que estas normas se hagan de la forma más propicia para que el Poder Judicial también tenga una forma muy adecuada de interpretar la norma, de ejecutarla y no se quede nada más en un legado que nos cueste trabajo ir haciendo que se tome en cuenta y que, como lo comentaba la presidenta de la Cámara, pues también necesitamos hacer valer que la perspectiva del Poder Judicial aboque no solamente los derechos humanos, esta lectura de los mismos, sino también la perspectiva de género, para lograr así un respeto a todo lo que hemos ido construyendo como un Estado que realmente garantice y haga valer todo esto que estamos dejando legado en el constituyente permanente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.